Muy buenas tardes, mi nombre es Eiber Sendoya y voy a realizar la presentación sobre el tema procesos contables con las compañeras Carmen Teresa Duque y Juliana Baena Cifuentes. El tema que vamos a tratar sobre el proceso contable tiene que ver con el comprobante de egreso por pago de una factura de proveedores a crédito. Y aquí vamos a tocar temas como es el concepto, la norma NIF-PYMES, la política contable, la norma fiscal. Vamos a describir las cuentas utilizadas, las cuentas contables. Vamos a hablar sobre la prueba de auditoría y vamos a terminar con un ejemplo. Inicio con el concepto. Dice que el concepto tiene unos pasos a seguir. En esos pasos, el primero es captar, cómo captamos la información. Posteriormente hacemos la medición de esa información, la registramos en nuestro sistema y analizamos los datos. Posteriormente, esto nos genera unos flujos de las transacciones, de lo que hemos realizado, y nos lleva a presentar una información financiera, una información contable de una manera adecuada, de una manera clara, precisa y confiable. La NIF Pymes dice que tiene 5 pilares. La identificación del hecho económico, que tiene que ver cuando se realiza la transacción, identificamos si pertenece a un activo, a un pasivo, a un ingreso, a un gasto. Posteriormente viene el reconocimiento, que es hacer el asiento contable, y como mínimo manejamos dos cuentas, una que se debita y la otra que se acredita. Posteriormente viene la medición. Dice que la medición se hace por el costo histórico. En el caso nuestro, que estamos hablando de un pasivo, de un pago a proveedor, sería el costo por el cual adquirimos la mercancía o el bien que nos entregó ese proveedor. El valor razonable tiene que ver con el acuerdo que hay entre ese proveedor y nosotros sobre el precio. El valor realizable es el precio por el cual podemos vender esa mercancía o ese activo. Y finalmente, el valor neto realizable es cuando se ha hecho la depuración, si hemos pagado intereses, si hemos pagado unos sobrecostos, eh, nos da ya pues restándole eso, o sumándole, perdón, en este caso porque vamos a hacer un pago, nos da el valor neto realizable. Otro de los puntos es la presentación en los estados financieros, en donde presentamos los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos. En nuestro caso, para el ejemplo, estaríamos hablando de los pasivos. Finalmente, la revelación, conocida como notas a los estados financieros, tiene que ver donde se plasma la información de las, por ejemplo, de las políticas contables, y en nuestro caso la política de pago a proveedores. Una política contable tiene como directriz general pues la alta dirección. Requiere de un compromiso administrativo, y un ejemplo es, por ejemplo, cómo se va a amortizar o a depreciar los activos, y en el caso de nuestro ejemplo, como una política contable para el pago de proveedores, para pago de pasivos. La NIC 7 en Colombia es la que habla sobre estos proveedores, pago a proveedores. Para eso hacemos un registro contable de las transacciones inicial. Posteriormente, preparamos y presentamos los estados financieros, y finalmente hacemos el análisis y la compresión de esos estados financieros. Le doy paso a la compañera Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, les hablaré acerca de la norma fiscal por la que los comprobantes de egreso rigen su cuerpo normativo. Inicialmente, el estatuto tributario es el principal cuerpo normativo pues, que regula las obligaciones fiscales en Colombia, ¿listo? Las disposiciones más relevantes son los requisitos de la factura, cómo la factura debe estar o debe ser para que se tome como válida. Las facturas deben incluir la identificación del proveedor y del comprador, la descripción detallada del bien o el servicio que se presta, el valor total a pagar, em, discriminado, los impuestos aplicables, la fecha de emisión y el número de la factura. También se debe tomar en cuenta las retenciones. El estatuto tributario establece que la obligación que debe practicar las retenciones en la fuente a pagos a proveedores, en este caso, debe estar sujeto a la retención dependiendo del monto y la naturaleza del bien o el producto. Y está el soporte de transacciones, donde todas las transacciones pues, deben estar adecuadamente soportadas con documentos válidos, como facturas, contratos y otros comprobantes.
Dentro de la regulación por parte del decreto 2649 de 1993, se puede saber acerca de los establecimientos y principios de normas contables, como lo es el registro contable, donde todas las operaciones económicas deben ser registradas de manera cronológica y sistemática, donde se asegure la integridad de los libros contables. Dos, el principio de causación. Es cuando las transacciones deben ser registradas en el momento en que ocurren, independientemente de cuándo se realice el pago o pues se recibe el ingreso. Tres, el documento de soporte. Los registros contables pues deben estar respaldados por documentos de soporte adecuados, tales como facturas, recibos, contratos y otros. Y la clasificación de las cuentas. El plan único de cuentas establece las categorías y las subcategorías para la correcta clasificación de los activos, los pasivos, el patrimonio y los ingresos y los gastos. Dentro de las pruebas de auditoría, se pueden tomar en cuenta uno, la verificación del documento soporte, que es cuando confirmamos que todos los comprobantes de egreso estén respaldados por la factura válida, como anteriormente se establece, y que cumpla con los requisitos legales. Como paso 2, la conciliación bancaria, que es donde verificamos que las transacciones registradas en la cuenta bancaria pues coincidan con los comprobantes de egreso. Como número 3, la revisión de las autorizaciones, que es cuando confirmamos que los pagos hayan sido debidamente autorizados por la persona responsable en la empresa. Número 4, la revisión de cálculos de impuestos, cuando verificamos que todos los impuestos y las retenciones aplicables se hayan calculado correctamente y registrado. Y 5, conciliación de cuentas de proveedores, que es cuando nos aseguramos que el saldo de las cuentas de proveedores coincidan con las facturas y pagos registrados. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juliana y el día de hoy yo voy a hablar acerca de la descripción de las cuentas contables utilizadas con sus débitos y créditos. Para el registro de un comprobante de egreso por el pago de una factura de crédito se utilizan las siguientes cuentas. Se utiliza la cuenta proveedores, que pertenece al grupo de pasivos corrientes y que esta representa la obligación de pago a proveedores. Se utiliza la cuenta 2205, que es la de proveedores nacionales, y la subcuenta 220505, que es la de proveedores nacionales. El comprobante contable está en el comprobante contable, esta cuenta debe ir al débito, ya que se utiliza para reducir el saldo de la deuda. También vamos a utilizar la cuenta de bancos. Se registra la salida de dinero de la cuenta bancaria, iría a la 1110, que es la cuenta perteneciente a bancos, y la subcuenta, que sería la 111005. El comprobante contable de esta cuenta iría al crédito, ya que vamos a reflejar la salida pues, del dinero del banco. También podemos utilizar la cuenta de impuestos por pagar en caso de que se requiera. Esta cuenta pertenece al pasivo corriente. Se registran las retenciones o impuestos generados por la transacción. Esta cuenta la 2365, que refiere a las retenciones en la fuente, y se utiliza, depende pues, del caso, depende del monto, del servicio, en otros casos no se utiliza. El comprobante contable se debe de contabilizar en la parte del crédito. También les daré un ejemplo acerca del comprobante de egreso. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Suponemos que la empresa Distribuciones J&S SAS pagó a un proveedor, Bolsas Oriente SAS, por un valor de 1.000.000 de pesos más IVA por una factura de crédito. En el ejercicio dice que debemos aplicarle retención del 2.5. La transacción se debe registrar de la siguiente manera. Yo les voy a explicar cómo se registra de la factura de compra. Entonces, recibimos la factura de compra y la vamos a causar. Vamos a causar lo que compramos a inventario, que es a una cuenta 1455, y la vamos a llevar al débito. También le vamos a causar ese IVA del 19%, que serían 190.000, que también irían al débito. Y le vamos a aplicar la retención en la fuente del 2.5, en este caso la retención. En este caso no, en todos los casos la retención se aplica antes del impuesto, o sea, antes del IVA. Para este caso, la retención serían 25.000 pesos. Y ya para finalizar, causaremos la cuenta por pagar, que sería la 2205 por 1.165.000. Listo, ya después vamos a realizar el pago de la factura. Entonces vamos a traer la cuenta 2205 que causamos anteriormente, que sería la cuentas por pagar por 1.165.000, que iría al débito. Recuerden que va al débito porque esa va a bajar el saldo
que tenemos pendiente del pasivo, ¿cierto? Y iría contra el banco, que sería la 1110, y iría también por 1.165.000. Listo, muchísimas gracias. Esto es todo.